y qué, lo que quería pues, espero pues que estén bien, saludarlos. Eh, es difícil esta situación en la que nos ha tocado, pero pues esto se presenta por allá cada, mejor dicho, cada 100 años, o sea que yo creo que esto no nos toca volver a vivirlo. Entonces espero que nos pongamos las pilas en lo que nos hace falta y que logremos ponernos al día porque, porque pues ya nos toca empezar a definir el año. Entonces, es claro que nos toca pues poner de nuestra parte y tratar de ponernos al día. Bueno, entonces yo les iba a explicar lo siguiente. Resulta que en cada periodo, para cada trimestre, porque son 3 trimestres, para cada trimestre se van a trabajar unas guías o ya se trabajaron. Entonces, para el primer trimestre son las guías 1, 2 y 3. ¿Listo? Si no se está escuchando, bueno, la que dice que no se escucha tiene que cuadrar el audio. La que dice que no escucha tiene que cuadrar el audio de su equipo, porque hay otras personas que sí me escuchan. ¿Listo? Entonces, la cuestión aquí, para el primer trimestre son las 3 primeras guías, la 1, la 2 y la 3. Para el segundo trimestre son la guía 4 y 5. Y para el tercer trimestre, que es el último, son las guías 6 y 7. ¿Listo? Guías 6 y 7. Entonces, yo lo que voy a hacer es explicarles lo de una guía ¿para qué? Pues para mostrarles cómo es que quiero que resuelvan la guía, porque no está, como quien dice, tan difícil. No está tan difícil hacer el trabajo de física, pero, ¿pero qué? Pero si ustedes si ustedes pues no ponen de su parte, espere un momentico, contesto acá un WhatsApp que dice, es que yo no he podido entrar a la reunión de Zoom porque yo instalé Zoom, pero me dice que hay que actualizarla. Voy a actualizarla y me dice que esa aplicación no es compatible. Ay. Entonces, espérenme un minutico. Tal vez toca volver a instalar la aplicación o si es para celular, pues toca que sea la aplicación para celular. Entonces, yo les voy a explicar cómo se resuelve una de las guías y ustedes, si tienen preguntas, me las van a hacer. Entonces, les voy a compartir pantalla. Entonces, quiero saber si ustedes ven mi pantalla. Sí, señor. Listo, entonces, gracias a los que me contestan, porque si no me dejan hablando, como quien dice solo. Entonces, mire, esta es la primera guía. La primera guía la voy a tomar como ejemplo porque ¿qué?
pues porque ya muchos la han realizado. Bueno, si no, igual si no la han realizado, pues solo una de las guías pues les sirve como ejemplo. Mire, yo subrayé acá dos cositas en este primer párrafo. La lectura es sobre qué es el motor eléctrico y cómo funciona. Dice, el motor eléctrico mediante campos magnéticos transforma la energía eléctrica en mecánica. No todos los motores eléctricos son iguales, algunos son reversibles. Se les llama así porque pueden convertir la energía mecánica en energía eléctrica, actuando así como un auténtico generador. Estos motores son utilizados en muchos sectores con fines industriales, comerciales y particulares. Pueden ser impulsados por fuentes de corriente alterna o corriente continua. Entonces, si ustedes se bajan aquí a las preguntas, entonces la primera pregunta dice, bueno, ahí dice, responda a las siguientes preguntas en un documento Word de acuerdo con el texto anterior. Bueno, esto es si es posible responder en un documento Word, si no igual lo están enviando en el cuaderno con fotos. Y acá está mi correo. Tiene que ser exactamente ese correo, porque es que tiene que ser hyhuertas@educacionbogotá.edu.co, porque es que si le colocan, digamos, tilde a la A o colocan un espacio entre eso, no les va a llegar el correo. Bueno, entonces acá dice, explique cómo funciona el motor eléctrico. Y la segunda pregunta dice, ¿qué tipos de fuentes de energía puede tener el motor eléctrico? Entonces, si nosotros vamos a dividir acá la pantalla aquí y vamos a subir aquí, vamos a subir acá. Entonces dice, explique cómo funciona el motor eléctrico. Y entonces acá podemos copiar esta partecita que está en amarillo, porque es la que responde, es la que explica cómo funciona el motor eléctrico. Entonces, copiamos este pedacito y esa es la respuesta, vea. El motor eléctrico, bueno, si quiere le arreglamos acá, el motor eléctrico funciona mediante campos magnéticos, transforma energía eléctrica en energía mecánica. Esa es, esa es la respuesta. ¿Y de dónde la saqué? De la misma lectura. Porque es que algunos lo que hacen es coger y qué y ponerse a buscar en internet cuando las respuestas están ahí en la misma lectura. Luego, el segundo punto dice, ¿qué tipos de fuentes de energía puede tener el motor eléctrico? Entonces, fuente es a donde se conecta el motor eléctrico, ¿cierto? A donde se conecta el motor eléctrico. Y acá en la lectura dice, pueden ser impulsados por fuentes de corriente alterna o corriente continua. Esa es la respuesta. Entonces, aquí copiamos esta partecita. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, aquí le podemos complementar acá los motores eléctricos. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente alterna o corriente continua. ¿Listo? Entonces, acá observen que las respuestas yo las saqué de la misma lectura. No busqué en otro lado, ni tengo que ponerme a copiar grandes chorros de información. ¿Listo? Ahora, y así mismo sigue contestando las otras preguntas. Por ejemplo, acá dice, el tercer punto, ¿bajo qué principio teórico funcionan los motores eléctricos? Y entonces si usted baja aquí en la lectura, dice, mire, el principio teórico detrás de ellos es, el principio teórico detrás de ellos, la ley de Coulomb. Ese es el principio teórico. Entonces ustedes pueden complementar acá en la respuesta. El principio teórico detrás de los motores eléctricos es la ley de Coulomb. ¿Y qué es lo que voy a
¿De dónde saco la respuesta? Mire, esta partecita, de esa partecita saco la respuesta. No necesito copiar nada más. ¿Listo? Ahora, en, las, en la segunda parte, me dice, haga un crucigrama con al menos 15 palabras que se escriban en horizontal o en vertical. Y las respectivas pistas que usted colocaría para que resuelva dicho formato, utilizando la información dada en la lectura. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué son pistas? Las pistas son algunas preguntas o son preguntas que responden con alguna palabra del texto al comienzo. Entonces, por ejemplo, yo hice 5 preguntas como ejemplo. Entonces, ¿cómo se clasifica la energía luego de ser transformada por el motor eléctrico? Entonces, la energía luego de ser transformada por el motor eléctrico, pues en energía, en mecánica. Esta es la clasificación de la energía mecánica. ¿Listo? Entonces, ahorita miramos de dónde saqué esas preguntas. La otra pregunta es, ¿cómo actúan o cómo se denominan los motores eléctricos reversibles? Y aquí la respuesta es generador. ¿Con qué fin se utiliza el motor eléctrico para fabricar cosas? Entonces es industrial, ese fin es industrial. ¿Y qué otro tipo de fuente de corriente existe aparte de la alterna? Continua. ¿Cómo se denominan los dispositivos que fueron los primeros motores eléctricos? Electrostáticos. Entonces ya les voy a mostrar de dónde yo saqué esas preguntas para que vean lo fácil que es desarrollar la actividad. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿cómo se clasifica la energía luego de ser transformada por el motor eléctrico? Mire, acá dice que el motor eléctrico mediante campos magnéticos transforma la energía eléctrica en energía mecánica. O sea, la transformación que hace el motor eléctrico es la energía mecánica. Entonces, eso lo saqué de aquí, de esa parte que está subrayada o está resaltada en amarillo. Y ahí saqué la pregunta, la primera pregunta. Luego, aquí bajando en esto dice, no todos los motores eléctricos son iguales, algunos son reversibles. Se les llama así porque pueden convertir energía mecánica en eléctrica, o sea que hacen la función contraria, actuando así como, como un generador. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo actúan o cómo se denominan los motores eléctricos reversibles? Y acá dice que actuando así como un auténtico generador. Entonces la respuesta es generador. Y la, la pregunta la saqué de esta parte, porque dicen que convierte energía mecánica en eléctrica, o sea, hace lo contrario, y que actúa así como un generador. Entonces, y acá preguntan por los motores reversibles y ellos actúan como un generador. ¿Cómo actúan? Pues como un generador porque acá dice, acá en esta parte dice, ¿listo? Luego dice, ¿con qué fin se utiliza el motor eléctrico para fabricar cosas? Entonces, si nosotros miramos acá, estos motores son utilizados en muchos sectores con fines industriales, comerciales y particulares. Entonces, si hay 3 fines, industriales, comerciales y particulares, ¿cuál de esos 3 fines me servirá para fabricar cosas? Como pregunta aquí, para fabricar cosas. Entonces tenemos, la respuesta es industrial, comercial o particular. Pues es obvio que es industrial. ¿Listo? Espere un momentico, le envío
el link a la niña, a ver si logra entrar. Listo. Ahora la cuarta pregunta, miremos de dónde sale. ¿Qué tipo de fuente de corriente existe aparte de la alterna? Y entonces acá dice que existen dos fuentes, de alterna y de continua. Entonces si me preguntan aparte de la alterna, pues es la continua. Y esa es la respuesta. Y luego dice, ¿cómo se denominan los dispositivos que fueron los primeros motores eléctricos? Entonces acá dice, los primeros motores eléctricos fueron simples dispositivos electrostáticos, o sea, se denominaron electrostáticos y esa es la respuesta, electrostáticos. Entonces, des en cuenta que yo las preguntas que hice las saqué de la lectura, no me inventé cosas de otro lado. Ahora, con esas cinco palabras yo las tenía anotadas por acá. Bueno, con esas cinco palabras, entonces yo me voy para aquí abajo y con esas cinco palabras, pues acá yo tengo un encasillado en donde coloqué las palabras. Entonces acá está mecánica. Entonces esa podría ser una pista vertical. Electrostáticos. Acá coloqué industrial, industrial, continua y generador. Ahí están las cinco palabras. Entonces, tan pronto que yo acomode o haga las 15 pistas, pues yo ¿qué hago? Pues yo apenas dejo marcado, yo apenas dejo marcado, pues yo apenas dejo marcado donde tengo las palabras, ¿cierto? Luego de que tengan luego de que tenga esto así. Bueno, o lo dejo así, vea, esas son las palabras, vea, mecánica, electrostáticos, industrial, continua. Acá me quedó repetido industrial. Bueno, entonces, industrial. Bueno, entonces la borro en uno de esos dos lados, porque acá debo tener cinco palabras. Uno, bueno, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, entonces puedo borrar esta palabra industrial que me quedó repetida. ¿Listo? Y después voy acomodando las otras palabras. Las otras palabras. Y ahí me queda armado el crucigrama. Pero entonces tengan en cuenta que yo aquí basé esto en que yo tenía al principio un encasillado. Un encasillado, entonces yo, digamos, le dejé de 20 por 20. Ese encasillado de 20 por 20 y ahí acomodé y ahí puedo acomodar las palabras de mi crucigrama. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es en cuanto a la guía 1. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. ¿No? Bueno. Entonces, listo. Ahora vamos con la guía 2. Resulta que en la guía 2, como yo cogí un video de YouTube, entonces ese video como es de alguna empresa, entonces la empresa denunció el video y tal vez ya borraron ese link. Entonces ahora el video se encuentra en este link. Entonces, en ese link. Entonces, ¿qué? Entonces yo les voy a no sé cómo se les escribe aquí.
Entonces, espere un momentico. Entonces, este sería el link, se lo voy a enviar aquí. El nuevo link para el video. Es para que lo copien y lo tengan allá. Entonces, voy a volver a compartir pantalla y vamos a mirar lo de la guía 2. Entonces, en la guía 2 yo tengo que mirar un video que se llama, el video se llama Nikola Tesla y alienígenas ancestrales. Es el mismo video de antes, pero entonces cambió de nombre porque el anterior lo bajaron, entonces lo volvieron a subir con otro nombre. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿cómo fue la niñez de Nikola Tesla y qué intereses tuvo? Entonces, si usted se va para internet, copia ese link ahí y va a mirar ese video. Y entonces, acá en la guía, nos dice que la primera respuesta está en el minuto 3:30. Entonces, vamos a buscar el minuto 3:30. Sí, señor. Mire, en el minuto 3:30, ahí dice cómo fue la niñez de Nikola Tesla. Entonces, yo lo que alcancé a copiar, mire, de solamente lo que fue la niñez, porque hablan de Tesla en todo el video, pero solamente me están preguntando por la niñez. ¿Cómo fue la niñez de Nikola Tesla y qué intereses tuvo? Entonces la pregunta que yo escribí ahí es, nació en Croacia durante una tormenta eléctrica, el 10 de julio de 1856. Demostraba tener una mente superior, inventaba cosas. Inventó, y sus inventos utilizaban insectos como fuentes de energía. Estaba fascinado por las tormentas eléctricas y cuando vio un rayo se propuso utilizarlo como algo a emplear en beneficio de la humanidad. Esa es la respuesta. Únicamente se refiere a lo de cómo fue su niñez y los intereses que tuvo. No dice nada más de la niñez de Tesla, no hay que copiar nada más. Entonces, por lo menos acá en el video, si ustedes se ponen a escucharlo, aquí le piden 6 inventos, pero entonces nombra más de 6. Nombra más de 6. Por lo menos aquí dice cuál era el premio mayor de la llamada Guerra de las Corrientes y por qué. Entonces, hay que responder nada más lo que se pregunta. ¿Listo? En este caso, el premio mayor de esa guerra de las corrientes era el derecho a usar unas cataratas, porque a través de la caída del agua en esas cataratas se iba a producir una gran cantidad de corriente eléctrica que iba a surtir una parte de la población en Norteamérica. Entonces, ahí es que escuchar el video y contestar cada una de las preguntas. No hay que ponerse a consultar en otro lado, porque toda la información, todas las respuestas a las preguntas de ese cuestionario están ahí. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería explicar. Cómo se resolvían las guías de física y que no son algo tan difícil, que además esa misma metodología de trabajo se estaba desarrollando cuando estábamos en clase. Entonces, no les estoy dejando ni operaciones matemáticas ni experimentos, que lo podría dejar, pero para evitar la complejidad del trabajo, teniendo en cuenta que están trabajando a distancia, pues les facilito el trabajo para que ustedes puedan cumplir. Entonces, pues yo les voy a dejar el video y si quieren se los comparto para que ustedes asimismo se lo compartan a sus compañeros. ¿Tienen alguna pregunta?
No, señor. Bueno, entonces, pues eso sería todo. Si necesitan alguna de las guías, me las pueden solicitar al número de WhatsApp, que ustedes saben cuál es. ¿Listo? Eh, y de todas maneras, sí, ahí se los escribo en los mensajes. Si necesitan alguna guía, me la solicitan ahí a través del WhatsApp, o si tienen algún trabajo y no pueden enviarlo al correo, pues me lo envían al WhatsApp, pero pues la prioridad, la prioridad es el correo, pero ya si no hay otra forma, entonces me envían eso al WhatsApp. La idea es que se pongan al día y que pues ustedes aprueban ese año. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien y que pasen buen día. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, que pasen buen día. Hasta luego. Chao, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao, profe. Bueno, ya más tarde les comparto el video si necesitan.